Asia Menor, siglo II a.C. La cultura griega en el Oriente. Las ciudades marítimas siempre se han visto favorecidas culturalmente. Los productos, los diversos pueblos e ideas que pasan por sus puertos proporcionan riqueza y dinamismo a aquellos lugares donde se encuentran la tierra y la mar. Y este fenómeno era más acusado si cabe en la antigüedad, cuando no existían más medios de transporte que los barcos y las caravanas. Si convenimos en que solo un cierto grado de prosperidad puede permitir el desahogo necesario para el desarrollo de la literatura, la investigación y la reflexión, no nos resultará difícil comprender por qué la ciencia y la filosofía hallaron un suelo fértil en las ciudades helénicas del Oriente. Durante los períodos clásico y helenístico, un nutrido grupo de ilustres pensadores y científicos medró en Jonia, una región del mundo antiguo que se extendía por la costa occidental de Asia Menor, así como por las islas del Mediterráneo oriental. Los logros obtenidos por estas mentes privilegiadas aún resultan perceptibles en los restos arqueológicos de sus ciudades costeras e isleñas. Viajaremos por estas antiguas tierras y conoceremos a los célebres arquitectos, filósofos y médicos cuyas teorías y descubrimientos han sobrevivido al paso de los siglos y aún continúan entre nosotros. Secretos de la arqueología. Las ciudades de Jonia. El primer milenio antes de Cristo fue la era de la colonización griega del Mediterráneo. El mundo helénico se extendió primordialmente en dos direcciones: hacia el oeste en dirección a Sicilia y la Magna Grecia, y hacia el este por las islas del Egeo y más allá por las costas jónicas. Las colonias helénicas orientales, tanto las fundadas en islas, tales como Delos, Kos y Rodas, pertenecientes a la actual Grecia, como las que se alzaron a lo largo de la costa de Jonia, como Priene y Mileto, situadas en la actual Turquía, constituían una encrucijada inmejorablemente situada para el intercambio mercantil y cultural. Esta fue la región donde las civilizaciones del litoral mediterráneo, los cartagineses, los egipcios y los griegos, contactaron y comerciaron con los pueblos del lejano oriente, los persas y los hindúes. Las caravanas cargadas de mercancías procedentes de Oriente necesitaban navíos para continuar viaje por mar hacia Occidente. Las ciudades de las costas jónicas y de las islas vecinas prosperaron enormemente así en el plano económico como en el cultural. Era el lugar idóneo para el florecimiento del arte y la ciencia, y fue la cuna de destacadas personalidades en todas las ramas del conocimiento, entre ellas poetas, oradores y filósofos sedientos de cultura. Las alocuciones públicas de estos distinguidos personajes eran algo muy común. En Priene, una de las ciudades más fascinantes de la antigua Jonia, los arqueólogos exhumaron un singular edificio escalonado de planta cuadrada. Enseguida cayeron en la cuenta de que debía de tratarse de un lugar de asamblea. De modo que o bien era un buleuterión, donde se reunía el consejo municipal, o bien un eclesiasterión, donde el pueblo celebraba sus juntas. En el transcurso de las excavaciones apareció asimismo este hermoso teatro, con un aforo de casi 5.000 localidades. El edificio cuadrangular, sin embargo, tan solo tenía capacidad para 640 asistentes. Valorando ambas construcciones en el contexto del yacimiento excavado y estudiando las fuentes históricas que hacen referencia al tamaño y a la población de Priene, los investigadores concluyeron que el pueblo se congregaba en el teatro al aire libre, mientras que el consejo municipal se reunía en el buleuterión, un inmueble más reducido y techado. He aquí el aspecto que debía de ofrecer el recinto senatorial en la antigüedad. Esta era la tribuna,
desde donde los oradores pronunciaban sus alocuciones. Los filósofos griegos del período helenístico se encontraban divididos en diversas escuelas de pensamiento. La más acreditada, la escuela epicúrea, trataba de difundir su doctrina entre los senadores locales. Los epicúreos sostenían que si una persona adoptaba un modo de vida decoroso y un ideal de sabiduría, podía alcanzar la felicidad. Tales conceptos resultaban desconcertantes para los munícipes de Priene, ya que en aquellos tiempos las guerras cundían por todo el mundo. Los epicúreos se sentían orgullosos de su tierra, ya que consideraban a Jonia la cuna de la filosofía. Varios siglos atrás, sus predecesores habían pertenecido a la escuela de pensamiento jónica. Tales, Anaxímenes y Anaximandro, el primer cartógrafo que trazó un mapa de todo el mundo conocido y el primer pensador que, anticipándose a Darwin en más de 2 milenios, intuyó el concepto de evolución, afirmando que el ser humano había evolucionado a partir de los peces. Según se excavaba la ciudad de Priene, los arqueólogos fueron comprendiendo la singularidad de la polis. Por donde quiera que cavasen, aparecían tramos y más tramos de escaleras. Todos los desniveles se salvaban mediante escalones. ¿Por qué? ¿Acaso sus ciudadanos preferían esta solución a las calles en pendiente? ¿O bien ignoraban cómo construirlas? ¿O quizá existía alguna otra razón? Cuando los especialistas delinearon el plano de la ciudad con sus calles y edificios originales, hicieron un sorprendente descubrimiento. Comprobaron que la ciudad se había erigido conforme a un trazado perfectamente ortogonal. Además, todas las vías urbanas que corrían de este a oeste eran perfectamente llanas, mientras que las orientadas de norte a sur estaban dotadas de escaleras que conducían a los diversos niveles de la ciudad. Debía de tratarse de un diseño intencionado. Mas ¿quién pudo concebirlo y por qué? La respuesta residía en la filosofía. Según las fuentes antiguas, fue uno de los más esclarecidos filósofos de Jonia, Hipódamo de Mileto, quien fundó la ciencia urbanística. En lugar de permitir que las ciudades creciesen al azar, Hipódamo de Mileto pensaba que debían planificarse racionalmente y disponerse en una parrilla ortogonal, asignándose funciones precisas a cada distrito. Hipódamo continuó diseñando nuevas ciudades por todo el imperio griego. Cerca de Priene, en la costa jónica, quedaba la ciudad natal de Hipódamo. A finales del siglo XIX, los arqueólogos desenterraron una fantástica ciudad surcada de avenidas porticadas y atestada de enormes termas y suntuosos edificios. Inmediatamente supieron que debía de tratarse de la poderosa Mileto, una ciudad que había cambiado de manos varias veces sucesivas entre persas y helenos. Todo parecía corroborar esta hipótesis, salvo el hecho de que Mileto era una ciudad del litoral, mientras que el yacimiento se hallaba a unos 10 kilómetros tierra adentro. Las dudas de los expertos persistieron hasta que se exhumó este edificio decorado con hermosos leones. Dados sus malecones y amarraderos, no podía tratarse más que de un puerto. En las inmediaciones hallaron otro muelle al que denominaron Puerto del Teatro, ya que lo dominaba este bello e inmenso teatro con capacidad para 15.000 espectadores, uno de los más formidables del Oriente griego. Aunque el mar no llegaba a este paraje cuando los arqueólogos encontraron la ciudad, en tiempos debió de hacerlo. La explicación a este misterio nos la brindó el río Meandro, que forma un delta cerca de los restos de Mileto. A lo largo de los siglos, el río fue depositando ingentes cantidades de sedimentos, corriendo la línea costera mucho más allá de donde se encontraba en el primer milenio antes de Jesucristo. Al mismo tiempo, fue sepultando la mayor parte de la ciudad y anegando otro gran sector hasta transformarlo en un pantanal. Las subsiguientes excavaciones confirmaron que se trataba de Mileto. Al trazar un plano de los diversos edificios,
Los arqueólogos descubrieron que, al igual que en Priene, la ciudad se había construido conforme a la doctrina urbanística del más ilustre hijo de la ciudad, Hipódamo de Mileto. Amén de sus vías perpendiculares, lo más sorprendente de la urbe es el concepto de funcionalismo concebido y desarrollado por el insigne urbanista. Cada distrito contaba con una tipología arquitectónica específica. Ambos muelles, el Puerto de los Leones y el Puerto del Teatro, se encontraban conectados mediante una zona en forma de L, donde se hallaban los diversos edificios civiles, comerciales y religiosos. Bordeando este sector se alzaban los barrios residenciales. El verdadero filósofo debe rechazar todo cuanto sea irracional, evitar las pasiones violentas y el caos y consagrarse inquebrantablemente al pensamiento racional. Los epicúreos creían que el cuerpo humano era un producto de la tierra, al igual que las piedras o las plantas. El alma humana no tenía nada de inmortal. Por lo tanto, la gente debía arrinconar su miedo a los dioses y al castigo en el más allá y vivir el momento otorgando valor tan solo a cuanto pudiera serle de utilidad en vida. La concepción urbanística de Hipódamo se encuadra evidentemente en esta categoría. En Delos, una pequeña aunque notoria isla del Mediterráneo oriental, los arqueólogos descubrieron una serie de terrazas sobre las que se asentaban edificios dedicados a la devoción de varias divinidades. De los hallazgos de inscripciones y esculturas se desprendieron unas conclusiones sorprendentes. Todos los santuarios del área se encontraban bajo la advocación de dioses foráneos, Serapis, Isis, Anubis, venerados por los egipcios, así como de los cabirios, a los que se adoraba en este santuario dedicado a las deidades de Samotracia. ¿A qué se debe la nutrida presencia de divinidades ajenas al mundo helénico en esta isla griega? Los expertos consultaron diversos textos antiguos y descubrieron con la ayuda del historiador y geógrafo Estrabón que Delos fue la sede del mayor mercado de esclavos del mundo antiguo. Aquí llegaban tratantes de esclavos de todos los rincones del mundo a fin de comerciar con el recurso económico más importante de la época, la mano de obra. Así, Delos se convirtió en una encrucijada del Mediterráneo, de modo que las autoridades procuraron brindar a sus visitantes una extensa zona de culto, posteriormente denominada por los arqueólogos la terraza de los extranjeros. Los forasteros influyentes se alojaban en las casas de los griegos acomodados. Delos era una urbe genuinamente cosmopolita, una ciudad donde cualquiera podía sentirse como en casa y donde nadie tenía la necesidad de alardear de la superioridad de su patria, una ciudad donde la diversidad se traducía en riqueza. Los vientos de la opulencia henchían las velas de Delos, la legendaria cuna de Apolo. Era literalmente la isla del tesoro del Egeo. Otra ínsula cercana a Delos, Kos, aparece mencionada por Estrabón, que la califica de extraordinariamente rica y hermosa. Su capital no era muy extensa. Sin embargo, según el historiador griego, era la más bella que existía, renombrada por su arquitectura y posteriormente por los maravillosos mosaicos aparecidos en las excavaciones. Los arqueólogos, con el auxilio de la mitología, trataron de poner nombres a las figuras representadas. He aquí Zeus encarnado en un toro raptando a Europa. Este es Eros caracterizado como un pescador. Y aquí está el juicio de París. Pero, ¿quién es el personaje que se dispone a desembarcar en Kos? ¿Y quién lo está esperando? La respuesta provino de estas ruinas. Nos encontramos en uno de los innumerables santuarios de la antigüedad dedicados a Asclepio, el dios griego de la medicina. Este era el edificio donde se cuidaba a los enfermos. Mas el santuario de Kos era especialmente distinguido.
Conforme a las fuentes literarias, fue erigido a la muerte del médico más notable del mundo antiguo, Hipócrates, que impartía sus lecciones en Cos a la sombra de un plátano. Hipócrates escribió el primer tratado científico dedicado a la medicina, en el cual desligaba su arte de las prácticas mágicas y lo fundamentaba en la experiencia y la observación de la naturaleza. El mosaico, en suma, representa al dios Asclepio arribando a Cos y pasando su antorcha a Hipócrates, que lo aguarda en la orilla. El gran santuario fue edificado por los seguidores de la doctrina hipocrática. Se trataba tanto de un sanatorio como de una escuela de medicina y filosofía, un colosal monumento dedicado al progreso de la medicina. Una de las mayores preocupaciones del hombre de esta época, tan empeñado en la persecución de la felicidad y del conocimiento, era obtener la victoria sobre el dolor. Hipócrates fundó en Delos una auténtica escuela de medicina cuya actividad continuó durante siglos merced a sus discípulos, una academia que se encontraba situada exactamente bajo este soportal. En este lugar, los filósofos se reunían con los grandes maestros de la medicina, con quienes debatían en torno al concepto de dolor. En la segunda terraza se congregaban los sacerdotes. En este santuario, ellos eran los encargados de celebrar los ritos de honor al dios Asclepio. Tales rituales persistieron pese a que Hipócrates había elevado la medicina al rango de ciencia y había recopilado todo el saber médico en un texto conocido como Colección Hipocrática, en el que instituía un código deontológico llamado Juramento Hipocrático, aún vigente en la práctica médica de nuestros días, que dictaba las normas de comportamiento de quienes ejerciesen el noble arte de la medicina. Aunque la simbología religiosa estaba muy presente en el santuario, con el prominente templo de Asclepio ocupando un lugar destacado en la tercera terraza, no por ello dejó de considerarse a Hipócrates el mejor médico de todos los tiempos. Arrebató el ejercicio de la medicina a los sacerdotes, ya que comprendió que todas las dolencias se debían a motivos naturales, nunca místicos. Sabía que las causas podían buscarse en el clima y en las condiciones del cuerpo, sujeto a las circunstancias ambientales. Sostenía asimismo que las formas de gobierno podían influir sobre la salud, hasta el punto de hacer campaña en favor de la democracia y en contra de la tiranía, basándose en sus beneficiosos efectos sobre la salud. Entre estas columnatas, el ámbito donde los enfermos se hospitalizaban y recibían cuidados, los filósofos encontraban perfectos ejemplos sobre los que sustentar su teoría. La ausencia de dolor favorece la tranquilidad de espíritu y, por ende, la felicidad. Aunque en algún caso el restablecimiento se demorase o no llegase a producirse, siempre había una tesis filosófica sobre la que apoyarse. Si un hombre lograba desprenderse de sus pasiones y obtener la paz interior, lo que los epicúreos denominaban ataraxia, el dolor físico podía resultar tolerable. El dolor agudo puede soportarse por no ser perpetuo, mientras que el dolor crónico puede acabar por ignorarse. En 1936, el arqueólogo italiano Luciano Laurenzi hizo un sensacional descubrimiento mientras excavaba en torno a las murallas de la ciudad de Rodas, situada en la isla del mismo nombre. Exhumó una por una serie de pesadas esferas pétreas. Había centenares de piedras de diversos tamaños. La más pequeña pesaba 2 kilos, mientras que la mayor tenía un peso de casi 275 kilos. ¿Qué utilidad podían tener unas esferas tan sumamente pesadas? Pronto quedó claro que Laurenzi había dado con un gran arsenal. Las bolas de piedra eran proyectiles de catapulta, el arma empleada antes de la invención del cañón. Mas la tremenda cantidad de proyectiles debía de guardar relación con algún acontecimiento excepcional en la historia de Rodas. Las fuentes históricas corroboraron este extremo. En el año 305 a.C., un gran general macedonio, Demetrio Poliorcetes, había atacado la próspera ciudad de Rodas. Amén de ostentar el más importante mercado de cereales de todo el Mediterráneo, Rodas era un pujante centro bancario. Por lo tanto, no es de extrañar que se atrajese las codiciosas miradas de conquistadores y líderes militares.
Aunque Demetrio había tomado muchas otras ciudades y llevaba consigo potentes máquinas de asedio para esta batalla, acabó derrotado por el pueblo de Rodas. Para dar testimonio de su imbatibilidad y quizá como advertencia para quienes se aproximasen a la isla con belicosas intenciones, los rodios construyeron la mayor estatua que jamás se haya visto. El broncíneo coloso de Rodas, de 30 metros de altura, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Los arqueólogos se preguntaban de qué técnica se habrían servido los rodios para forjar y erigir tan formidable estatua. La hipótesis más plausible es que los escultores de Rodas no hicieron el vaciado de toda la estatua a la vez, lo cual habría resultado imposible, sino que habían superpuesto múltiples capas sucesivas de bronce. Es muy posible que a medida que la estatua crecía lentamente, los escultores cayeran en la cuenta de que cuanto más altura ganase, de mayores proporciones debían ser sus miembros, de modo que un observador situado a nivel del suelo pudiese contemplar la obra con una perspectiva adecuada. Por todo ello, el coloso era relativamente ligero en su base y significativamente más pesado en su cima. Por desgracia, con toda probabilidad, esta fue la causa de su repentino derrumbe. Poco después de finalizarse su construcción, un seísmo derribó al magnífico coloso de Rodas. Unos pocos siglos más tarde, sus restos se vendieron como chatarra para su refundición. Por consiguiente, el coloso de Rodas supuso un experimento, un proyecto revolucionario del que sus artífices extrajeron trascendentales enseñanzas que les permitieron ulteriores logros en los campos del arte y la ingeniería. Los griegos de Jonia bautizaron la tierra en la que se establecieron con el nombre de Anatolia, que en griego significa sol naciente. Y, en efecto, las resplandecientes imágenes y el arte que de ellos heredamos, el preclaro pensamiento filosófico, los avances arquitectónicos, el legado médico, constituyeron un auténtico faro de iluminación espiritual. Sí, la actividad mercantil trajo mucha riqueza a esta tierra. Sin embargo, este dinero se puso al servicio de la humanidad al invertirlo en el desarrollo del conocimiento y la sabiduría. Un planteamiento que solo podía arraigar en la región más cosmopolita y abierta de Grecia, el extremo oriental, bañado por el mar, y en contacto con naciones lejanas. En Jonia, la mente era libre, mimada y admirada, de modo que podía florecer, expandirse en un estallido creativo, colmando así su extraordinaria capacidad. De ilustres pensadores y científicos medró en Jonia, una región del mundo antiguo que se extendía por la costa occidental de Asia Menor, así como por las islas del Mediterráneo oriental. Los logros obtenidos por estas mentes privilegiadas aún resultan perceptibles en los restos arqueológicos de sus ciudades costeras e isleñas. Viajaremos por estas antiguas tierras y conoceremos a los célebres arquitectos, filósofos y médicos cuyas teorías y descubrimientos raí la mar. Y este fenómeno era más acusado si cabe en la antigüedad, cuando no existían más medios de transporte que los barcos y las caravanas. Si convenimos en que solo un cierto grado de prosperidad puede permitir el desahogo necesario para el desarrollo de la literatura, la investigación y la reflexión, no nos resultará difícil comprender por qué la ciencia y la filosofía hallaron un suelo fértil en las ciudades helénicas del Oriente. Durante los períodos clásico y helenístico, un nutrido grupo Asia Menor, siglo II a.C.
la cultura griega en el Oriente. Las ciudades marítimas siempre se han visto favorecidas culturalmente. Los productos, los diversos pueblos e ideas que pasan por sus puertos proporcionan riqueza y dinamismo a aquellos lugares donde se encuentran la tierra. Secretos de la arqueología. Las ciudades de Jonia. El primer milenio antes de Cristo fue la era de la colonización griega del Mediterráneo. El mundo helénico se extendió primordialmente en dos direcciones: hacia el oeste en dirección a Sicilia y la Magna Grecia, y hacia el este por las islas del Egeo. Han sobrevivido al paso de los siglos y aún continúan entre nosotros.